Está en línea Marita Olivares, ella es miembro de Fundación Éforo y docente universitaria, quien está con nosotros para hablar sobre movilidad sustentable, sostenible. Bien, ¿y qué tal Marita? Y es arquitecta, además, esto es bueno decirlo. ¿Cómo andás, Marita? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Alegro. Un placer estar hablando con ustedes. El placer es nuestro. Contanos un poco sobre esta perspectiva de la movilidad que tiene que ver con la sustentabilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de movilidad sustentable? Te cuento un poquito. Primero, me gustaría decir que ustedes habrán notado que hace un tiempo no muy lejano se hablaba mucho de transporte. Sí. El problema era el transporte, ¿no? Era transporte y tránsito, que siguen siendo, pero en realidad hubo un cambio de una palabrita, esta que aparece nueva, la movilidad, que en realidad, bueno, se hace fuerte al inicio de este siglo, ¿no? ¿Por qué es importante recalcar esto? Y que tiene que ver justamente con la pregunta que vos me hacés. En realidad, los expertos, los que tienen el manejo de, si se quiere, original del transporte, que está vinculada a la ingeniería, cuando hablan de transporte, hablan de la necesidad de creación de infraestructura, dispendio de energía, es decir, la necesidad de tener un instrumento que nos mueva, ¿no? Una herramienta que nos mueva, que uno la vincula al auto, al transporte público, y justamente el cambio de la palabra supone la atención a formas más autónomas de desplazamiento, y está vinculado directamente a la gestión de la energía y a la posibilidad de que las personas puedan moverse de distinta manera, ¿no? Entonces, ese cambio de palabra es lo que pone el eje justamente en caminar más de lo que hacemos habitualmente, en usar la bicicleta en una distancia relativamente corta, en la bicicleta y el transporte público que nos alcance a lugares como el trabajo, y dejar el auto casi como una instancia para las distancias más largas. Esto es lo que hace que hoy hablemos de movilidad y de movilidad sustentable, justamente por las consecuencias ambientales y de uso del espacio que ha tenido el transporte en nuestras ciudades, que es la radiografía que vivimos habitualmente, ¿no? A ver, Marita, no sé si... entendí, y ahora te voy a hacer una pregunta. Qué suerte que nos conocemos, porque vos... yo no voy a hacer bien esta pregunta y vos la vas a reinterpretar. Yo digo que en el tema del transporte, como nunca, en este último tiempo se vieron las distintas necesidades. A ver, ¿qué quiero decir yo? Por un lado, vos te das cuenta, al teletrabajar en muchos casos y gente que no tiene que movilizarse, por un lado se tomó conciencia del tiempo que te ahorrabas o el tiempo que gastabas viajando. Esto por un lado. Entonces de ahí había una necesidad, esto que vos decías de la movilidad sostenible, sustentable, etcétera. Lo que la gente decía era: yo quiero llegar rápido a mi trabajo. Es decir, esto había por ahí no tan ecológico el pensamiento y desde ese lado. Después, por otra parte, el transporte pasó a ser el lugar de contagio. Es decir, si viajamos pegados, qué sé yo, entonces... Y también hubo toda una discusión de cómo el transporte como transmisión de enfermedades. Y por otra parte está toda la parte ecológica, todo el tema ambiental, que tiene que ver con tomar conciencia, además también de un cuidado del físico. Es decir, si yo ando en bicicleta, a su vez me permite, ya hacer el ejercicio y me incorporo al trayecto. Es decir, empiezan a jugar demasiados intereses, o muchos intereses colectivos, individuales, etcétera. ¿Cómo se va logrando esa compatibilidad? Bueno, en realidad de lo que se habla de base con todos los elementos que vos mostraste es de la generación de un sistema de transporte. En realidad no se pretende que el automóvil o el transporte que vos te tomás directamente, a lo mejor en la puerta de tu casa, sea el único que te lleve, ¿no? Cuando hablamos de sistema, hablamos de un conjunto de instrumentos que nos permitan mover, ¿no? Y eso es lo que está tratando de tejer la ciudad y las ciudades hace tiempo, ¿no? Es decir, este concepto de las ciudades de a 15 minutos, este concepto que implica que a lo mejor vos te muevas en distancias largas para algo realmente necesario y que todo lo tengas en una cercanía, va de la mano de
esta nueva perspectiva. Inclusive el teletrabajo, cuando uno estudia las cuestiones de la movilidad, es una de las opciones, digamos, ¿no? Hacer que la gente se mueva menos para no contaminar y tener el trabajo desde su casa, ¿no? Entonces, hay como una mirada de desandar sobre las ciudades que tenemos, porque fueron construidas en un momento de la historia donde el automóvil era el protagonista, ¿no? Donde ese instrumento nos permitía alejarnos y después llegar al trabajo, y eso con el tiempo, digamos, el aumento de infraestructura, con el tiempo se fue viendo que bueno, cuanto más infraestructura hacías, ejemplo autopistas, más ibas a necesitar. Claro, vos es que, sí, esto que decís vos, ¿no? Digo, perdón, te voy a volver un cachito al principio de lo que decías, ¿no? Yo pensaba en los colectivos, veníamos hablando en el primer bloque, sí, que había líneas de colectivos que les iban incorporando de golpe. Bueno, ahora esta línea va a doblar a la derecha, va a ser 4 cuadras porque pasa, era como que iban transformando el recorrido del colectivo de acuerdo a si había un hospital cerca, si había, no sé, un banco, lo que fuera, comercio y demás. Y terminaron haciendo los colectivos recorridos que unos se pisaban con otros y demás. Que yo creo que de alguna manera el Metrobús ordenó, un poquitito fue ordenador de esto, fue un poco ordenador. Pero todavía no sabemos vincular los transportes. Cuesta andar en bicicleta y dónde dejás la bicicleta. Yo digo, vos mirá que los colegios, por ejemplo, no tienen bicicleteros. Claro. Bueno, es parte de lo que hay por construir, ¿no? Me parece que el camino, y creo que la pandemia en esto visibilizó esta cuestión de, que vos decías, el transporte, no solamente como lugar de contagio, sino también la importancia de la cercanía de las cosas, ¿no? Entonces, va viendo tiene que ver con las corrientes, digamos, de la historia y de la evolución de las ciudades, que en algún momento, mudarse lejos de la ciudad urbana, del núcleo urbano, nos implica una mejor vida, pero a su vez eso si no va acompañándose de un transporte que nos posibilite una movilidad donde no todos tengamos que subir al auto, ¿no? Porque a la descentralización que hubo en la década de los 90, lo que le faltó es la optimización del transporte público. Claro, de alguna manera. Sí, sí, vos hoy tenés miles de autos, hoy y siempre, y ahora de vuelta con el tema del contagio, claro, entrando a la ciudad, generando el caos que para los que vivimos acá se ve todos los días, ¿no? Sí, entonces, sí, dale. No, que hablando de movimiento, es algo que hay que seguir andando, ¿no? Porque además se incorporan otras cosas, que es el espacio de la movilidad, la necesidad de ampliar ese espacio de la movilidad. Si vos pensás las ciudades de hace un tiempo, y todavía las tenemos, y lo vemos en nuestros barrios, si pensabas en el espacio de la movilidad, el espacio estaba limitado a la calle. Y el lugar iluminado de la calle, con ese cable, ¿no?, colgando de un extremo a otro, o de una acera a la otra, era para el auto. Claro. Y el peatón, y la condición del peatón caminando, y de aquella persona que tiene una discapacidad, digamos, ¿no? Sí, y lo de las personas mayores que requieren a lo mejor de un espacio de descanso cada 200 metros que caminen. Todas estas cuestiones son las que hoy se están desandando, yo digo, ¿no? O sea, cambiando el protagonista. El protagonista hoy es la persona, el protagonista es la escala humana, y de esta ciudad que tiene que permitir esa movilidad para los de 3 a 80 años, ¿no?, en las distintas etapas de la vida. Y esto es lo que se empezó, digamos, a visibilizar, palabra que hoy se usa mucho también, en esta nueva etapa, ¿no? Bueno, cambiemos el instrumento, el eje del transporte no está en el móvil, sino el ir de un lugar al otro porque tenemos una necesidad. No, tal cual, vos mirá los corredores seguros escolares, vos vas teniendo como lugares que por ahí uno les va prestando más atención de acuerdo a la realidad, ¿no? Claro. Por supuesto que esto va acompañando de la planificación urbana, ¿no? A eso iba. O sea, no son cosas que se separan, se piensan todos juntos, y de la economía de la ciudad, ¿no? Claro. De las actividades que se desarrollan en la ciudad.
Y justamente esto de, bueno, a veces uno dice, viene gente de la provincia a escuelas de la capital, que empieza con esa disyuntiva, ¿no? Y uno dice, bueno, a lo mejor lo que faltan son más escuelas en la provincia, para que este viaje no se dé. Exacto. Que las escuelas sean de calidad y que las madres tengan lugares cercanos donde dejar a sus hijos cuando van al trabajo, ¿no? Claro. Hay mucho hincapié también en la movilidad de género, entendida con la posibilidad de que todas las personas tengan la posibilidad de moverse según su condición, ¿no? Marita, te consulto con respecto a la pandemia. Uno piensa que hay cosas que benefician en cuanto a esta cuestión de la movilidad, que es recuperar por ahí el terreno público o este contexto que vos decís como propio, lo empezamos a usar y a utilizar más y a aprovechar. También esta cuestión de para evitar el contagio, el uso de medios alternativos como la bicicleta, el monopatín. ¿En qué crees que tenemos que prestar más atención desde el punto de vista negativo? Bueno, hoy lo que está sucediendo, que por el miedo al transporte público hay mucho más autos que bueno, ni que hablar del año pasado y quizás del anterior, ¿no? Porque la gente tiene miedo al contagio y hay una congestión que es muy visible en la ciudad, ¿no? O sea, lo que uno espera de... ¿Se acuerdan que el año pasado había mediciones que decían, uy, cómo mejoró la calidad de aire si la gente se queda en su casa, los días que estuvimos cerrados? Claro, eso era algo que se podía decir en ese momento, una foto de ese momento, pero no una tendencia. Exacto. Lo que tenemos que tratar de entender es volver, ¿no?, a incorporar este concepto de la movilidad, de la descentralización, de que exista más redes seguras para moverse en distintos modos, ¿no? Y las aceras y la iluminación, ¿no? Lo que permita una movilidad segura y asequible para todos en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires y ni que hablar de la provincia y demás, ¿no? Porque quizás uno también tiene el ojo muy puesto en la zona central y en los barrios que rodean al centro, que es a donde primero llegó todo, ¿no? Como una cuestión también de red para llegar al centro, pero hay que ver los bordes, ¿no? Hay que ver qué pasa en los barrios, cómo eso, digamos, esos instrumentos seguros que se permiten en algún determinado lugar, quizás falten en otros. Lo que decía Federico de las escuelas, es decir, cómo crear redes seguras en las escuelas para que los chicos puedan a determinada edad llegar con sus bicicletas y tener lugares de guardado, y que eso también forme parte de la infraestructura de la educación. Exacto, y hay un término que también, digamos, por supuesto que existía, pero que se potenció, que es AMBA, que digamos una sigla que pasó a ser una palabra. Y vos sabés que yo el otro día venía pensando que hay lugares de esto que vos decías, incluso barrios de las propias ciudades de Buenos Aires y por supuesto después las ciudades vecinas, donde la planificación urbana también tiene que ver con esto, que yo pensaba, ¿no? Digo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El auge de los barrios cerrados en la zona norte, pero después ese barrio cerrado no tiene el comercio, no tenía el comercio y termina avanzando sobre la localidad. Vamos al caso de Pilar, que de golpe era un caos. Por ejemplo, mucha gente te lo comenta y dice, es un caos entrar a Pilar Ciudad y es donde te abasteces. O te puede pasar en Avellaneda, que quedaron las fábricas abandonadas y no, digo, tal cosa. Y es como que vos vas viendo que la misma pandemia ha evidenciado esta necesidad de esto que vos decías, de conexión entre unos lugares y otros, incluso por esto de nuevas modalidades de trabajo y demás, ¿no? Me parece que ahí hay una forma de pensar diferente. Yo no sé, ¿alguien está pensando todo esto? Pensando seriamente, digo, pensando y concretando. Bueno, se discute en muchos lados, hay mucha bibliografía, hay expertos, hay mucha gente hablando de esto. Esto obviamente tiene que entrar en el trama también de la gestión pública, ¿no? Y entender estas cosas como una necesidad. Y no copiar modelos, ¿no? Porque a veces, viste, que algo que pareciera que funciona en un lado, inmediatamente lo copiamos, y tal vez hay que entender la necesidad de lo local, ¿no? Y lo local cómo se vincula con todo lo que se desarrolla en ese espacio, ¿no?
también creo que es algo que va a requerir de un cierto tiempo, o sea, no va a ser, no es que ahora cuando volvamos ya vamos a estar distintos, no, para nada, ¿no? Creo que hay un trabajo de concientización y también de posibilidad que den, que dé esta cuestión de cuando uno habla de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué implica eso en términos de movilidad, ¿no? Si yo me tengo que mover es porque a largas distancias, es porque hay algo de lo que necesito que no lo tengo cerca. Claro. Entonces, este equilibrio que tienen que empezar a tener las ciudades en términos de brindar calidad de vida, permitir el desarrollo a escala humana, digamos, eso es algo que, bueno, que sin duda va a requerir de políticas más a largo plazo y de que sea un camino que no se interrumpa, ¿no? Claro. Me parece que, bueno, que tenemos que estar esperanzados en eso, porque además viene de la mano de muchas otras cosas que creo que la juventud en esto nos está también marcando el camino, que es la movilidad, es la alimentación, es el consumo, ¿no? El interés por saber qué consumo y de qué manera y por qué. Bueno, me parece que ahí hay un cambio que se está dando y que se visibilizó en la pandemia, que puede ser la tendencia, ¿no? Marita, está bien. te agradecemos muchísimo la comunicación y yo me quedo con esto, con mirar también un poco el contexto y de la ciudad, digamos, del transporte, de lo que llamamos transporte. Te agradecemos muchísimo Gracias, la comunicación. Marita, seguiremos charlando, por supuesto, ¿eh? Claro, como siempre, un beso grande a los dos. Gracias, un beso. Pasaba Marita Olivares, ella es arquitecta, miembro de Fundación Éforo y docente universitaria.